Orain, Edurne López Rubiak hitz egingo dugu. Bere saioa bukatzen danean 15 minutuko denbora eskainiko dizkiogu galderei baldin baduzue, kafea joan aurretik. Decía que después de la exposición de Edurne López tendremos 15 minutos de preguntas, si es que hay, antes de ir al café. Edurne López Rubia es titular de la Escuela Universitaria de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad del País Vasco, es doctora en Derecho por la misma universidad y diplomada en Derecho Comunitario. También posee los estudios de nivel superior que la acreditan para la realización de las funciones de seguridad y salud en el trabajo de nivel superior en la especialidad de Ergonomía y Psicosociología aplicada, y tanto su labor docente como investigadora giran principalmente en torno a la prevención de riesgos laborales y de forma más concreta en torno a la prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de las mujeres trabajadoras. Bere hitzaldia da sexu jasarpena eta sexu arrazoi duen jasarpena protokoloak aztertzea. Su presentación se titula Acoso sexual y acoso por razón de sexo, análisis de los protocolos. Egunon guztioi, lehenik eta behin, nik eskerrak eman nahi dizkiot osalani, egin didan gonbidapenagatik, eta baita ere, jorratzen ari garen lan hauetan adituak diren Jaime Cabeza eta Amparo Baiarsterrekin maila partekatzeagatik. Zuei eskerrak ematen dizuet baita ere hemen egoteagatik, eta espero dut, hemen lantzen ari garen gaiak zuentzako interesgarriak edo izango direlako. Buenos días. Tras agradecer a Osalan la invitación y a todos los presentes su asistencia, yo voy a empezar con mi ponencia, con mi presentación, que versa sobre el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Voy a estructurar mi intervención en dos partes. En la primera de ellas voy a intentar explicar por qué hay que prestar una especial atención a este tipo de acosos. Hablaré también de algunos de los elementos que constituyen los conceptos de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Trataré de explicar también brevemente cuáles son las obligaciones de las empresas y también de las administraciones públicas al respecto, y en la segunda parte de mi intervención intentaré dar unas pinceladas de lo que suele ser el contenido habitual de los protocolos y analizaré si verdaderamente con la implementación de estos protocolos se está dando cumplimiento o no a las obligaciones legales en esta materia. Lo cierto es que cuando hablamos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, estamos hablando de un problema que es antiguo, que todos conocemos, que pueden padecerlo tanto hombres como mujeres, pero que ciertamente en la realidad se está demostrando que son principalmente las mujeres las que lo padecen, y que preocupa sobre todo por las consecuencias que acarrean. Podemos incluir tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo en lo que se denomina la violencia de género en el trabajo, entendida esta como cualquier conducta que se puede dar en el ambiente laboral que es llevada a cabo por superiores jerárquicos, por inferiores e incluso por iguales, y que crea un ambiente hostil, humillante, intimidatorio para las personas, para las víctimas, y que pone en peligro su puesto de trabajo y sus condiciones laborales, a lo que yo añadiría que también pone en peligro su salud. Las conductas constitutivas de este tipo de acosos se dice que son conductas pluriofensivas porque pueden afectar a varios derechos, entre los que tenemos los derechos fundamentales, tanto a la dignidad como a la intimidad, a la libertad sexual, a la integridad física o a la integridad moral. Pero también tenemos que recordar que afectan a otro tipo de derechos, como pueden ser la seguridad y salud en el trabajo y al propio derecho en el trabajo. Lo cierto es que lo más destacable, o que lo que más nos llama la atención en principio, son las consecuencias que este tipo de acosos acarrean en sus víctimas, consecuencias para su salud, que van a depender de varios factores. Las consecuencias en la salud, la pérdida, el menoscabo de salud, depende, por un lado, de la gravedad de las conductas que se estén llevando a cabo, de la prolongación de las mismas en el tiempo, es decir, a mayor gravedad, mayor prolongación en el tiempo, pues se supone que las pérdidas de salud van a ser más graves. Pero también hay otros factores que inciden, como son las características personales o el carácter de la persona, su autoestima y, muy importante, el apoyo que reciban o no reciban de su entorno. Tan importantes como esta incidencia en la salud de la trabajadora me parece las consecuencias que acarrea para su situación laboral. Muchas veces no damos importancia, nos parece que estas consecuencias no tienen mayor relevancia, pero lo cierto es que sí.
El acoso sexual y acoso por razón de sexo puede dar lugar a faltas de asistencia al trabajo que pueden ser justificadas o no. Puede dar lugar también a una disminución del rendimiento en ese trabajo, bien porque las víctimas se sientan en un entorno hostil, estén nerviosas, no sean capaces de concentrarse, pero también hay que tener en cuenta que esta reducción del rendimiento puede darse porque en ambientes laborales sexistas las mujeres normalmente tienen mayores dificultades para acceder a la formación, para acceder a la información y a los medios que les permitan realizar su trabajo de forma eficaz. Y esto da lugar a que muchas veces las mujeres aparezcan como menos competentes de lo que serían si realmente tuviesen las mismas oportunidades y pudieran acceder a los mismos medios o a los medios necesarios para realizar su trabajo. Los acosos también dan lugar a la movilidad, a una excesiva movilidad entre aquellas mujeres que lo padecen, bien dentro de la empresa para intentar huir de los acosadores o incluso cuando se ven obligadas a abandonar la empresa y en el mejor de los casos mediante la solicitud vía judicial de la extinción del contrato por incumplimiento grave del empresario. Esto que en principio no parece importante, pues yo creo que sí lo es. ¿Por qué? Porque las faltas de asistencia al trabajo injustificadas, el descenso o la disminución del rendimiento en el trabajo, el rendimiento pactado, el rendimiento normal de trabajo, son dos de las causas del despido disciplinario. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que aunque esas causas de esas faltas de asistencia al trabajo sean justificadas, junto con la posible ineptitud de la trabajadora, son dos de las causas objetivas que también dan lugar a la extinción del trabajo. Por tanto, estamos ante situaciones que en principio pues parecen neutras desde el punto de vista de género, pero en realidad pues no lo son. Tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo tienen un gran impacto en el comportamiento y en la situación laboral de las mujeres. Incluso pues llega a impedir que éstas se promocionen y alcancen pues puestos de responsabilidad. Por tanto, a mí no me parece nada descabellado, más bien me parece más bien acertado decir que el derecho al trabajo de las mujeres se ve afectado con este tipo de acosos. Por tanto, entiendo que son dos situaciones, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, que hay que considerar seriamente, hay que tenerlas en cuenta, tanto desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales como riesgos laborales que tenemos que evitar, pero también desde el punto de vista del derecho a la igualdad y no discriminación como actos discriminatorios que son y que por tanto también tenemos que evitar. En cuanto a las consecuencias para la empresa, tal vez no sean tan visibles como las consecuencias para la trabajadora, pero están ahí y se traducen fundamentalmente en costes económicos para la empresa, precisamente derivados de ese absentismo, de esa disminución de rendimiento. Hay que tener en cuenta también que cuando hablamos de infracciones laborales, en el caso del acoso sexual y el acoso por razón de sexo, la empresa tendrá que afrontar determinadas sanciones pecuniarias e incluso tiene que abordar o tener que hacer frente también al pago de las reclamaciones indemnizatorias que se puedan producir. Y una última cuestión que parece que siempre pasa desapercibida, y es que en aquellas organizaciones en las que hay acoso sexual o acoso por razón de sexo, normalmente se suele deteriorar la imagen de la empresa y eso se traduce también en una pérdida para la misma porque pues puede perder clientes, puede perder algún tipo de contrato, etcétera. En cuanto a las definiciones, pues todos sabemos que las definiciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo están en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y yo de estas definiciones lo que voy a hacer es destacar algunas cuestiones y precisamente aquellos elementos que no están contenidos en estas definiciones. En primer lugar, en las definiciones sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo no se habla de que la conducta tenga que ser indeseada, es decir, ya no existe la necesidad de que la persona, la víctima que lo sufra, tenga que negarse de forma contundente a este tipo de conductas. Es decir, existe el acoso por la naturaleza ofensiva del mismo. Es una
característica inherente al mismo. El carácter no deseado es uno de los elementos que define al acoso. Además, hay que tener en cuenta que no todas las víctimas se ven capacitadas para reaccionar de forma contundente. Puede haber una negativa más o menos explícita. Hay personas incluso que aceptan estas situaciones por temor a perder el trabajo, a perder determinadas condiciones de trabajo. Hay quienes opinan o piensan que es mejor no crear más conflictos de los que ya existen, e incluso pues puede ocurrir que piensan o que crean que precisamente no las creerán o que están sufriendo este tipo de conducta. En todo caso, a mí sí que me gustaría dejar constancia que todavía hoy en día algunos jueces, algunos magistrados siguen exigiendo que para que exista acoso haya una negativa contundente frente al mismo. Tampoco prevé, las definiciones tampoco hablan de la intencionalidad. Es decir, siempre que la conducta afecte contra la dignidad de la persona, se va a considerar que hay acoso. Se relativiza de alguna forma la necesidad de que exista esa intención por parte del acosador. Es decir, ya la propia definición habla del propósito, habla de causar o de atentar contra el derecho a la dignidad, y de esa forma se está relativizando la necesidad de que se actúe intencionadamente. Otro de los elementos que tampoco aparece en la definición es la reiteración de las conductas. Esto supone que, por lo menos en el caso del acoso sexual, una sola conducta lo suficientemente grave sea considerada como tal. No tiene por qué repetirse en el tiempo, aunque insisto que sigue habiendo jueces y magistrados que exigen la reiteración de las conductas para considerar que existe acoso. Y fijaos en una cosa, en la definición tampoco se habla de menoscabo de la salud. Es decir, puede existir acoso sexual y acoso por razón de sexo sin que la víctima sufra un menoscabo en su salud. Y para evitar esto, lo que hay que hacer es actuar cuanto antes cuando se detecten estas situaciones. Las diferencias entre el acoso sexual y el acoso por razón de sexo son fundamentalmente tres. Una hace referencia a la naturaleza sexual del acoso sexual, que no tiene el acoso por razón de sexo. En principio, o por lo menos el objetivo principal no, pero sí el primero de la persona que acosa sexualmente suele ser una conducta contra el pudor y la libertad sexual, pero en el fondo el objetivo final va un poco más allá y se trata de manifestar el poder sobre esa persona, sobre esa mujer, en este caso un poder, una necesidad de controlarla. En el acoso por razón de sexo, sin embargo, el objetivo suele ser despreciar, destruir a la víctima e incluso intentar expulsarla del trabajo por el simple hecho de ser mujer. Se trata de alguna forma de colocar a las mujeres en el sitio que según estas personas les corresponde y desde luego no suele ser el entorno laboral donde ellos suelen estar. Y por último, otra de las diferencias entre los dos acosos podría ser el de la sistematicidad. Mientras que en el acoso sexual una sola conducta lo suficientemente grave puede ser considerada como tal, cuando hablamos de acoso por razón de sexo parece que sí que se exigiría algún tipo de reiteración. Ahora bien, yo no sería capaz o no me atrevo a sugerir ningún tipo de periodicidad ni un periodo de tiempo determinado, porque estimo que existen otros factores, además de estos dos, que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, cuál es la situación o dónde están colocados los protagonistas en el nivel jerárquico de la empresa. Es uno de los factores que yo creo que influye bastante. En cuanto a las conductas en sí, pues tradicionalmente se han distinguido entre el chantaje sexual y el acoso ambiental. En cuanto al acoso sexual, y bueno, pues el chantaje sexual, yo creo que conviene recordar que se trata de condicionar de alguna forma el acceso de la mujer incluso al empleo, su mantenimiento en el mismo, condicionar cualquier condición, salario, ascenso, formación, información, supeditar o condicionarlo a algún tipo de sometimiento sexual o a mantener algún tipo de relación sexual, normalmente con personas que tienen algún tipo de poder o capacidad para incidir precisamente en esas condiciones. Mientras que el acoso ambiental lo que trata es de crear un ambiente de trabajo ofensivo
degradante, intimidante, que en muchas ocasiones además da lugar a que el rendimiento de las personas que trabajan en ese entorno disminuya. De hecho, hay quien apunta que es uno de los objetivos precisamente del acoso ambiental, que el rendimiento de las mujeres en este caso disminuya para poder dejarlas en un segundo plano o conseguir algún tipo de desplazamiento en todo caso. En cuanto a las conductas por acoso por razón de sexo, estamos hablando también de una gran variedad de conductas que pueden consistir en comentarios descalificadores e insultantes, que normalmente implican la minusvaloración de esas personas, de sus capacidades, de sus destrezas. También puede consistir en un trato diferenciado, en tratar a estas personas como si fueran menores de edad o en tratarlas como personas dependientes. Y bueno, también puede consistir en la negativa o a acatar órdenes o instrucciones que provienen de superiores jerárquicos que son mujeres. Todo esto se puede complicar, es decir, aquello que ha empezado como acoso sexual puede terminar siendo un acoso por razón de sexo e incluso una iniciativa sexual sin más que en principio ha sido rechazada puede dar lugar a que esa persona intente acosar o bien sexualmente o bien descalificándola. Con esto quiero decir que ni todo es blanco ni todo es negro, hay una gran variedad de grises de por medio. Bueno, ante estas situaciones la ley lo que hace es establecer una serie de obligaciones tanto para las empresas privadas como para las empresas públicas y las administraciones. Y en este sentido, el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007 dice claramente que la primera obligación es promover unas condiciones de trabajo que eviten el acoso y el acoso por razón de sexo. Esa es la primera obligación. Es cierto que también se habla de articular procedimientos para prevenir y también para actuar frente a las situaciones que ya se han producido. Estas medidas, dice la ley, que tienen que negociarse con los representantes de los trabajadores y que tienen que pueden traducirse también en la aprobación de protocolos o códigos de buenas conductas. Yo lo primero que quisiera destacar de ello es que las medidas que aquí se nos ofrecen o se nos obligan a adoptar constituyen una lista abierta, es decir, se pueden adoptar evidentemente muchas más medidas de las que el propio artículo 48 prevé. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales no obliga al empresario a negociar las medidas preventivas, sí que obliga a hacer determinada consulta, pero no a negociar. Ahora bien, cuando afrontamos el acoso sexual y el acoso por razón de sexo como riesgos laborales, y si tenemos en cuenta que para erradicarlos es muy importante la participación de todos los estamentos presentes en la empresa, yo entiendo perfectamente que la Ley Orgánica nos obligue a negociar con los representantes de los trabajadores las medidas y que de alguna forma también se establezcan obligaciones para los propios representantes mediante la obligación que tienen de ir sensibilizando a los trabajadores y trabajadoras en este aspecto o les obliga también a proporcionar información de aquellas conductas que sean constitutivas de acoso para que se pueda actuar frente a ellas. En cuanto a las administraciones públicas, la obligación que aparece en la ley habla de negociar con los representantes de los trabajadores un protocolo de actuación que tiene que tener un contenido mínimo. Habla de un compromiso de la administración para adoptar medidas que prevengan este tipo de acosos, habla de la necesidad de formar, de instruir a todo el personal sobre la necesidad de respetar el derecho a la dignidad, el derecho a la intimidad, así como el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades. Habla de que el tratamiento que se haga de todas estas cuestiones tiene que tener un carácter reservado y también les obliga a identificar de aquellas personas que tengan algún tipo de competencia o que sean las responsables de atender a quienes formulen estas quejas. A mí sí que me parece un contenido escaso, pero no podemos olvidar que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales también se aplica a las administraciones públicas y que, por tanto, complementando ambas normas se puede conseguir, yo creo que bastante. Bueno, pues con la intención de dar cumplimiento a estas obligaciones, lo que han hecho muchas empresas y lo que hacen las administraciones públicas es aprobar protocolos.
aprobar protocolos contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Nos podemos encontrar protocolos de todo tipo. Diferentes títulos, denominaciones, diferentes contenidos, algunos únicamente contienen un procedimiento para combatir el acoso sexual, otro comparte el procedimiento para combatir también el acoso por razón de sexo. Hay quienes han aprobado protocolos contra el acoso e incluyen todo tipo de acosos. Bueno, a mí formalmente, viendo cuál es el tratamiento conjunto que hace la Ley Orgánica 3/2007, pues me parece que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo pueden compartir un mismo procedimiento. Además, son dos actos discriminatorios por razón de sexo y eso me lleva a daros esta opinión. Ahora bien, yo creo que más importante es que se llamen como se llamen, estén encuadrados donde estén encuadrados. Yo creo que lo primordial es que las conductas que se están sancionando estén bien definidas, que estén aprobados estos procedimientos y que se apliquen de forma que den solución a los problemas que se vayan planteando. Aquí lo que prima no es el nombre, no es donde se encuadren, aquí lo que prima es que hay que combatir este tipo de acosos y que cuando se producen hay que poner en marcha cuanto antes los procedimientos para que los daños que puedan existir no se vayan agravando. En cuanto al contenido que habitualmente suelen tener los protocolos, yo me he centrado en tres de las cuestiones que suelen aparecer: la declaración de principios, el tipo de procedimiento que suelen establecer y en las medidas cautelares, porque estimo que estos tres elementos son los más importantes. La declaración de principios yo creo que tiene que ser, tiene que contener un claro y contundente rechazo a este tipo de situaciones, a este tipo de acosos. Por otro lado, tiene que contener la prohibición de llevar a cabo estas conductas. ¿Por qué? Porque vulneran derechos fundamentales y, tan importante como la anterior, me parece que la advertencia, ¿no? Tiene que contener una advertencia de que si se cometen o se llevan a cabo este tipo de conductas, la sanción va a ser muy dura. En la declaración de principios también podemos encontrar las definiciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo, que pueden ir en esa misma declaración o en un epígrafe separado, tampoco importa demasiado, siempre que quede claro en qué consiste cada una de las conductas. En este sentido, yo recomendaría que apareciesen las definiciones legales y no definiciones sui generis que algunas empresas suelen, yo no sé si elaborar, fabricar, hacer un corta y pega. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque la tendencia es a incluir más requisitos, más elementos en el acoso de los que legalmente están previstos. Es decir, yo acabo de decir que no hace falta la reiteración, acabo de señalar que no hace falta una negativa contundente y que no tiene que haber intencionalidad, y hay protocolos actuales aprobados este año, el año anterior, en los que todavía se recogen ese tipo de elementos. Lo que también me merece una valoración bastante positiva son las listas de conductas que suelen recoger estos protocolos, es decir, ejemplos de lo que puede constituir acoso sexual y de lo que puede constituir acoso por razón de sexo, siempre que sean listas abiertas. Es decir, son ejemplos y hay otras conductas que también pueden ser constitutivas de este tipo de acosos. Ahora bien, lo que sí que me parece peligroso por los protocolos a los que he podido acceder es hacer una lista de conductas que no son acoso. Eso sí que me parece peligroso, y os pongo el ejemplo de un protocolo de una empresa pública de Vizcaya de transportes, en el que dice que las acciones aisladas de agresión, incluso física, denigración o enfrentamientos en el área laboral entre individuos, es decir, hechos aislados, aunque puedan ser graves, inaceptables e incluso denunciables, carecen de la dinámica necesaria para denominarlos acoso. Yo lo dejo ahí. Bueno, otra de las cuestiones que suele contemplarse en la declaración de principios es el ámbito de aplicación del protocolo, que normalmente abarca a todos los trabajadores de la plantilla, pero que en cada vez más ocasiones se amplía a otros colectivos que están presentes en la empresa, bien sean trabajadores puestos a disposición a través de ETTs o trabajadores de contratas, de subcontratas, proveedores, clientes, pacientes, en el caso de la universidad, estudiantes.
A mí me parece que ampliarle el ámbito de aplicación de los protocolos está bien. Ahora bien, teniendo en cuenta o siempre siendo conscientes de lo que esto implica y de los conflictos que puede acarrear. Es decir, cuando el acosador es una persona miembro de la plantilla de la empresa y la persona acosada pertenece a otra plantilla, es un proveedor, es un cliente, es un paciente, no hay mayor problema en poner en marcha un procedimiento y en aplicar el poder disciplinario sobre ese trabajador. Los problemas surgen cuando la persona acosada pertenece a nuestra empresa y el acosador a otra. Esto podría solucionarse con acuerdos de colaboración. Y con la coordinación de actividades. Es decir, si yo voy a contratar los servicios de otra empresa, debería tener en cuenta si esa empresa tiene un protocolo, un procedimiento de actuación para que en caso de conflicto se pueda aplicar. Bueno, en definitiva, lo que quiero que tengáis claro es que la declaración de principios en la que se plasma de alguna forma el rechazo de la organización a este tipo de conductas tiene que ser una declaración de principios breve, clara y concisa. Es decir, más bien lo contrario a lo que encontramos habitualmente. Yo creo que el mensaje tiene que ser claro y para que esa claridad quede bien plasmada, pues no tiene que perderse en un mar de justificaciones o en una lista inmensa de normas por las que el acoso hay que combatirlo y demás, o en otra serie de explicaciones. Yo creo que cuanto más breve, más clara, va a ser más entendible y el mensaje creo que va a llegar pues perfectamente. En cuanto al tipo de procedimientos, normalmente nos encontramos con dos tipos. Uno informal, que consistiría principalmente en hacer saber o intentar solucionar el problema con el acosador, haciéndolo ver que la conducta que está llevando a cabo no es de recibo, que atenta contra diferentes derechos, y bueno, pues esperar o solicitarle que deponga su actitud, que cese en esas conductas. De hecho, hay que tener también en cuenta que muchas víctimas lo único que desean es que cese el acoso, es decir, no van más allá, no intentan que se sancione a esa persona ni que reciba castigo, simplemente que termine esa situación que les está causando semejante pues incomodidad, nerviosismo y demás consecuencias. Ahora bien, cuando esto no funciona o si la víctima lo quiere, se puede acceder al procedimiento formal que suelen regular los protocolos, que ya consta pues de otro tipo de fases. Se empieza con una denuncia, con una investigación, hay reuniones con ambas partes y va a finalizar con un informe, con un pronunciamiento en el que o bien se dice que se ha constatado la existencia del acoso y se propone una sanción, que normalmente va a ser otra instancia quien la imponga, o puede finalizar con el archivo de todas las actuaciones porque no se ha llegado a constatar la existencia de dicho acoso. Hay incluso algún protocolo, como es el caso de la Universidad del País Vasco, no el actual, sino el anterior, en el que se sugería que un paso previo a este tipo de procedimientos podía ser que la persona acosada se dirigiese directamente al acosador para hacerle deponer o para solicitar que dejase de actuar de esta forma. Bueno, pues a mí no me parece que sea me parece que es una forma de añadir más estrés todavía a esa persona, que si en un momento determinado no ha podido plantarse con una negativa rotunda, difícilmente veo que el hecho de tener que hablar con el acosador vaya a solucionar nada. Otra de las cositas que hay que tener en cuenta y que a mí también me ha llamado mucho la atención es que en algunos procedimientos se prevé, bueno, en la mayoría se prevé la posibilidad de que el procedimiento iniciado en la empresa y la vía judicial sean compatibles. Es decir, puedes iniciar un procedimiento por acoso en la empresa y recurrir a la vía judicial demandando lo que estimes oportuno. Ahora bien, he encontrado protocolos en los que el inicio de la vía judicial interrumpe de alguna forma o deja en suspenso el procedimiento en la empresa. Y esto, pues a mí me plantea serias dudas, porque normalmente el procedimiento suele llevar consigo unas medidas cautelares. Entonces, si el procedimiento queda en suspenso y las medidas cautelares también, vamos a seguir una situación bastante insostenible conviviendo. Estamos obligando de alguna forma a la víctima a convivir con el acosador.
De hecho, las medidas cautelares suelen ser o suelen consistir cuando hay indicios de acoso en la posibilidad de separar o trasladar a la persona, en este caso a la víctima, de su acosador sin que ello implique ningún tipo de menoscabo en sus condiciones de trabajo. Cuando se ha constatado ya y se ha sancionado esa situación de acoso y la sanción no ha consistido en el despido del acosador, también se prevé la posibilidad de separar, de que no tenga que convivir estas dos personas en el mismo entorno laboral. En algunos, en pocos en mi opinión, en algunos protocolos se prevé que la preferencia, la opción sea de la víctima, que a mí me parece lo adecuado. Sin embargo, son pocos los protocolos que lo prevén así. Otra medida cautelar es que, aunque no se haya constatado el acoso, pues la víctima solicite la movilidad o el traslado para separarse o alejarse de esa persona. Y además, se suele exigir que el servicio de prevención o el servicio médico pues apoye esa postura, pero no deja de ser una medida cautelar que va a depender de las posibilidades organizativas de la empresa. Pues en empresas grandes la probabilidad de que esto se pueda hacer es mayor y en las empresas pequeñas pues no. Y la última medida cautelar que se suele contemplar es la posibilidad de proporcionar pues ayuda psicológica a las víctimas. Los protocolos, a pesar de lo que diga en el título, a pesar de lo que diga en su declaración de principios sobre su carácter preventivo, lo cierto es que la mayoría de los protocolos se limita única y exclusivamente a abordar un procedimiento de actuación para cuando los para cuando los acosos ya se han producido. Algunos de ellos hablan de formación, de información, que sí que podríamos considerar como medidas preventivas, pero de hecho se refieren a la formación en cuanto al propio protocolo y no una formación que tenga como objetivo final la prevención de estos acosos. El carácter disuasorio de un protocolo puede derivar, el carácter preventivo de un protocolo puede derivar de su función disuasoria. Podría, pero para ello tiene que existir en la empresa la absoluta convicción de que se va a sancionar duramente esa conducta, o la segunda alternativa es que se haya producido un acoso, se haya aplicado el procedimiento y verdaderamente se haya sancionado con la seriedad que merece esta conducta. Esa es la única posibilidad que veo yo de que esa función disuasoria tenga carácter preventivo. Llegados a este punto, a mí se me plantean algunas preguntas. ¿Con los protocolos se está dando cumplimiento a lo regulado por la Ley Orgánica 3/2007? ¿O son los protocolos una forma de blindaje que las empresas utilizan para hacer frente a posibles sanciones o indemnizaciones y no tener que hacer cambios profundos en la política organizativa de la empresa y en la promoción del principio de igualdad entre hombres y mujeres? En mi opinión, no se está cumpliendo con las obligaciones que la ley impone. Se está cumpliendo con parte de la obligación, la que se refiere al protocolo de actuación para cuando se ha producido el acoso. Pero recordad que la primera de las obligaciones que se imponía a las empresas es la de proporcionar unas condiciones de trabajo que eviten este tipo de acosos. Y luego habla de procedimientos para la prevención. Y en tercer lugar habla de procedimientos para la actuación. Por tanto, nos quedaríamos solo en esa parte en cuanto a los procedimientos de actuación. Si vamos más allá, la pregunta a plantear sería: ¿se entiende cumplida la obligación empresarial de garantizar la protección de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo? Pues la primera he contestado que no, a esta vuelvo a contestar que tampoco. Tampoco. Hay que tener en cuenta que todas las medidas para combatir los riesgos psicosociales, este tipo de acosos lo son, tienen que tener como punto de partida una evaluación de riesgos completa y correctamente realizada. Y tiene que tener en cuenta, además de los aspectos personales, de las relaciones que hay en la empresa, también los aspectos organizativos. Si por prevención entendemos un conjunto de medidas que se adoptan en todas las fases de la empresa para intentar evitar los riesgos o para intentar disminuirlos, podemos afirmar, en primer lugar, que el hecho de que exista un protocolo no presupone la existencia de una evaluación previa. Que el compromiso de adoptar o implementar medidas preventivas no deja de ser una mera declaración de intenciones, buenas, pero intenciones.
Por otro lado, que a pesar de que la información y formación podrían ser una de las medidas preventivas a adoptar en estos casos, se nos suele olvidar a menudo que el origen de este tipo de acosos, o de los riesgos psicosociales en general, no está única y exclusivamente en las relaciones interpersonales, sino también en los aspectos organizativos. De hecho, habitualmente se han considerado los acosos como un problema entre personas y se han solido encuadrar en lo que se denominan los recursos humanos de la empresa y no en el ámbito preventivo. Y esto ha traído como consecuencia pues, que mucha gente piense que es algo inevitable, impredecible, que no se puede evitar y, en definitiva, lo que se ha pretendido es diluir la responsabilidad de las empresas o del empresario en esta materia. Otra cosa a tener en cuenta, si actuamos de forma individual sobre los trabajadores, si les damos formación, si incluso sancionamos a aquellos que cometen este tipo de acosos, estamos haciendo recaer todo el peso sobre el factor humano, olvidándonos de que está la organización. De hecho, en el ordenamiento jurídico español la tendencia es a considerar que el acosador es un individuo que actúa en solitario, cuando en realidad hay organizaciones no solo que lo permiten, sino que también propician este tipo de conductas. Se tiende a adoptar medidas de carácter individualista sin tener en cuenta las injusticias estructurales que están en la base del acoso. Al fin y al cabo, el acoso y el acoso por razón de sexo son manifestaciones de dominio de un sexo sobre otro y se da en un entorno de poder y supremacía de un sexo sobre el otro. Por tanto, todas las medidas que haya que adoptar tienen que tener en cuenta esta situación de poder, esta situación de supremacía y tienen que abarcar medidas destinadas a conseguir la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo. ¿Cómo se hace esto? Difícil. Bai, lasai bukatzen dut. Ya. Bueno, pues esas acciones girarían en torno a tres ejes fundamentales, de los que pues voy a mencionar simplemente algunas cuestiones. En cuanto al estilo de gestión, debería ser un estilo de gestión tolerante, no discriminatorio, con una jerarquía clara, muy determinada, sin exceso de cargos, de mandos, una jerarquía en la que cada uno sepa claramente qué funciones debe cumplir y un entorno laboral en el que prime la estabilidad y no la precariedad. En cuanto al propio entorno laboral, habría que intentar adoptar medidas para garantizar una presencia más o menos equilibrada de mujeres y hombres, para intentar evitar lo que son ambientes masculinizados, también ambientes feminizados, facilitar de alguna forma que las mujeres puedan acceder de la misma forma a la formación, a la promoción en las empresas y adoptar medidas para no tolerar los ambientes sexistas y para que las mujeres o la imagen de la mujer deje de ser, por ejemplo, una estrategia comercial o la imagen de la mujer sirva para despreciarlas. Y por último, igual que considero que la gestión de la empresa debe ser una gestión tolerante y no discriminatoria, lo que pido es una tolerancia cero respecto a las conductas que constituyen acoso sexual y acoso por razón de sexo, tolerancia cero igualmente para conductas que, sin ser constitutivas de acoso sexual o acoso por razón de sexo, sí que son actuaciones sexistas. Por otro lado, creo que hay que quitarse el miedo a utilizar el poder disciplinario en la empresa y hay que establecer medidas de apoyo para las víctimas que pasan por tener personal debidamente cualificado, formado y especialmente sensible en este tipo de materias. Para finalizar y a modo de conclusión, creo que la complejidad de algunos de los procedimientos que se recogen en los protocolos, la dificultad que muchas veces implica probar que existen este tipo de acosos, junto con la tibieza de algunas organizaciones en sus actuaciones, digo de aquellas que actúan, porque hay muchas que no actúan, la culpabilización de las mujeres, el descreimiento de las mismas y otra serie de razones, al final lo que están haciendo es disuadir a las mujeres de denunciar este tipo de acosos. Creo
que además hay que tener en cuenta que la protección frente a estos acosos no debe configurarse como una obligación reactiva, sino que también debe incluir la vertiente preventiva, que es la que se nos olvida habitualmente y a la que creo que habría que dar mayor importancia. Y por último, creo que ha quedado bastante claro que estamos ante conductas que hay que evitar como actos discriminatorios que son, y también conductas que hay que evitar como riesgos laborales que son. Porque además son riesgos laborales que afectan a la salud de las trabajadoras, sobre todo, lo cual ya en sí mismo creo que constituye una discriminación en esta materia, en materia de prevención de riesgos laborales, ya que en la práctica, al ser ellas las que mayoritariamente sufren este tipo de acoso, son las que menos protección de la seguridad y salud están recibiendo. Eskerrik asko zuen arretagatik.